Muy bien, vamos a comenzar con una oración y de ahí ya nos arrancamos. Así es que vamos a orar. Muchas gracias, Dios, que podemos estar en esta clase. Gracias por el tiempo que nos permites para apartar esta hora que dedicamos a la reflexión de tu palabra. Así que está con nosotros, está con mis hermanos, con todos aquellos que no han podido conectarse. Señor, si se conectarán, que lo puedan hacer pronto y aprovechar todo este tiempo. Bendícenos y ayúdanos que seamos cuidadosos en discernir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Amén. amén. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya regresamos después de la Semana Santa, que es fue de más descanso. Entonces ahorita ya nos arrancamos con lo que sigue. Ya estuvimos viendo las iglesias, ya estamos adentro del estudio de las iglesias, ya estudiamos un poco acerca de la iglesia de Éfeso, es decir, la carta que el Señor le manda por medio de Juan a la iglesia que está en Éfeso, y también vimos la carta que el Señor le pide a Juan que escriba a Esmirna, ¿verdad? Entonces ya vimos esas dos cartas. Así un poquito como para recordar y recapitular, la dinámica de estas cartas es que normalmente viene un saludo normalmente, ¿verdad? Viene un halago, un reconocimiento de alguna cosa que han hecho bien. Hay por ahí un reclamo también y hay una promesa y todas las cartas terminan con el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es una dinámica, como hemos comentado, una especie de paralelismo que va sucediendo a lo largo de las siete cartas. Solamente dos cartas no tienen una palabra de reclamo, no tienen una palabra de regaño, justamente la que vimos la vez pasada y la que vamos a ver posteriormente, Filadelfia, son iglesias que no tienen reclamo alguno, que básicamente las cosas buenas. Esto no significa que estas iglesias sean perfectas, eso es algo muy importante. No significa eso. Significa, ¿verdad?, que representan un sector de la Iglesia Universal, la Iglesia de todos los tiempos, que también tienen estas situaciones particulares, ¿no? Es como decía yo la vez pasada, no pudiésemos nosotros decir, ay, nos encantaría ser como la iglesia de Esmirna o de Filadelfia, pero de ninguna manera quisiéramos serla como la iglesia de la Odisea, por ejemplo, ¿no? En realidad, estos mensajes son mensajes que abarcan toda la iglesia con características de toda la iglesia. Nosotros hoy día pudiésemos encontrar específicamente, concretamente, de cada una de estas cartas, situaciones que son muy parecidas, situaciones que son muy contemporáneas, y bueno, pues entonces tomamos de cada una de las iglesias los mensajes que son importantes. Una de las cosas que son muy vitales en el estudio que estamos haciendo es que el personaje central, como siempre, es Jesús, ¿verdad? Quien está desde el principio de Apocalipsis hasta el final de Apocalipsis, prometiendo su venida inminente, su segunda venida, y así es como empieza, ¿no? Escribe estas cosas que van a suceder pronto, le dice el Espíritu a Juan, y al final, ¿no? Acerca de la segunda venida, y al final el Señor diciendo, ciertamente vengo en breve, ¿no? Entonces, todo eso está alrededor de Cristo. Cristo es por ser el personaje central, no debe de salir de nuestra mente eso. No son las iglesias personajes centrales, no son los ángeles de las iglesias que son los pastores, los personajes principales, no son los pastores específicos que por lo menos nos menciona, ¿no? Aquí hay un Antipas, testigo fiel, pero por ahí hay otros pastores, ¿no? Que pudieran ser como reconocidos. No, sí, el personaje central es Cristo, ¿no? La semana pasada empezábamos a ver esta iglesia de Esmirna, en donde ni Policarpo, del cual estuvimos platicando un poco, ¿no? Indagando un poco, por ahí nuestro hermano Giancarlo mandó una película, creo. No, yo no la vi, la verdad, de No estoy bien. Policarpo, no la vi, pero sí la envió, y por ahí se mandó un poco más de información de este pastor de Esmirna. Y bueno, revisábamos esta carta. Pero para avanzar, estamos ahora con la iglesia de Pérgamo y es sobre la que vamos
a trabajar, la que vamos a estudiar un poquito más a fondo hoy, en la hora que tenemos de estudio. Recordamos que solamente tenemos este tiempo de estudio. Voy a leer el mensaje a Pérgamo que va de los versículos número 12 al versículo 17. Así es que hay que tener la Biblia ahí a la mano y vamos a escuchar la lectura de la palabra. Recordamos, ¿verdad? He hecho mucha insistencia en esto que estamos hablando de la Reina Valera 60, porque siendo un mensaje encriptado con muchas figuras, etcétera, es muy importante que podamos estar todos en la misma versión. Bueno, dice esto el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice la palabra, el Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que detienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta ahí vamos a leer. Este es un mensaje un poco largo, ¿verdad? Que se escribe a Pérgamo. Hablemos un poquito de Pérgamo, que es justamente la ciudad a la cual se está refiriendo el Señor, ¿no? Pérgamo es una ciudad muy interesante. Incluso nosotros tenemos el nombre de Pérgamo que en lo común lo mencionamos, lo sabemos, escuchamos el nombre, no tanto de Pérgamo, sino escuchamos más bien el término pergamino, ¿no es cierto? Pergamino, ¿no? Este, porque justamente cuando hablamos de pergamino estamos pensando en este asunto de los pergaminos, de los documentos, de los rollos cuando en ese tiempo Pérgamo estaba viviendo un momento muy crítico, mucha persecución. Incluso no solamente había persecución, sino que había una cierta, habían cerrado la posibilidad de negociar, de generar industria. Y no les generaba, no les llegaba papel u hojas, ¿verdad? Que pudieran ser útiles para escribir, para redactar, para hacer algunas otras cosas. Y entonces ellos empezaron a sacar de las pieles de los animales o a utilizar pieles de los animales, pieles muy finas, y empezaron a escribir sobre las pieles de los animales. Luego las enrollaban y las guardaban en una biblioteca que en ese tiempo era una biblioteca muy grande. Imaginen nada más, la biblioteca albergaba alrededor de 200,000 rollos, ¿no? Y además Pérgamo se había convertido en un centro del conocimiento, del saber muy importante, y la gente llegaba a Pérgamo, a la gran biblioteca que había para estudiar, ¿verdad?, a los pensadores de su tiempo, y además otras disciplinas que ya se estaban empezando a escribir. De tal manera que cuando llegaban a la biblioteca lo que encontraban no eran libros como lo que nosotros conocemos hoy en las bibliotecas, sino encontraban pergaminos, ¿no? Eran rollos que estaban coleccionados ahí, que estaban guardados debidamente señalados, ¿no? En un sistema, me parece, muy organizado, y era en un centro, pues, de cultura muy importante. Es por esto que conocemos nosotros la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad era importante en Asia, era muy importante por eso. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, habían tenido, como ya mencioné, habían tenido embargos comerciales, habían tenido situaciones adversas. Incluso el Imperio Romano todavía estaba encima, no solamente de Pérgamo, sino de las otras iglesias, para obligarles prácticamente a adorar a César, ¿no? A llamar a César Señor, ¿no? Como si fuera Dios, pues
esta era la tendencia de aquella época del emperador en turno. Así que Pérgamo era una ciudad interesante en este sentido. Dice la tradición que en esta ciudad de Pérgamo, seguramente el apóstol Pablo también cuando visitó toda Asia, porque no tenemos como muy pormenorizado las ciudades exactas a donde fue Pablo, salvo las que se mencionan en la escritura, pero por ahí hay mención de que estuvo predicando en todo Asia. Así que entonces seguramente el apóstol Pablo tuvo que ver con la fundación de la iglesia que está en Pérgamo, una iglesia pequeña seguramente que fue creciendo poco a poco, pero que era significativa y es tan significativa que el Señor le va a dedicar una carta a esta iglesia con ciertos elogios y cierta crítica. Así que esta es una ciudad interesante que era conocida por los habitantes de Asia y los habitantes de todos lados que pasaban de un lugar a otro y necesariamente tenían que atravesar por esta ciudad de Pérgamo. Bueno, pues el Señor le dice, ¿verdad? Le dice a Juan que le escriba al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, que le escriba al pastor. No tenemos ninguna idea de quién es el pastor. No podemos irnos con la idea de que en el versículo 13, cuando se habla de Antipas, el testigo fiel, sea el pastor o sea el ángel de esa iglesia. No tenemos la más remota idea. Estamos un poco cerca cuando hablamos de Éfeso, ¿verdad? De pensar que quizá Tito, que quizá Timoteo, ¿no? Pudieran haber sido pastores de Epafrodito, de Éfeso. Posiblemente tenemos referencias bíblicas para creerlo. Tenemos como la certeza por la tradición oral, ¿no? Del pastor de la iglesia en Esmirna, Policarpo, pero de las demás iglesias hay como dudas. Si no nos metemos ahí, ¿verdad? Donde la Biblia guarda silencio, nosotros también guardamos silencio. Pero le escribe como normalmente es la dinámica de estas cartas, le pide que le escriba al ángel que se encuentra allí en Pérgamo, ¿no? Y entonces viene la autoidentificación del Señor, ¿no? Esta autoidentificación es muy importante, ¿verdad? Es importante la autoidentificación de Cristo porque ya Él lo había mencionado antes, ¿no? Ya se había mencionado antes esta autoidentificación. Y lo que hace el Señor aquí es que menciona, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice en el versículo número 12, ¿no? Tiene la espada de dos filos. Y luego en el versículo 16, más adelante, cuando dice, por tanto arrepiéntete, porque si no vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que estamos hablando de la espada de dos filos y estamos hablando de la espada de su boca. No nos queda ninguna duda de que cuando se habla de la espada de dos filos se está hablando de la palabra, ¿no? De la palabra. Y lo que aquí dice es el que tiene la espada. Y el que tiene la espada es Él, es Cristo, es el mismo Cristo que tiene la espada aguda de dos filos. Era sumamente importante el tema de la espada aguda de dos filos porque la agudeza de la que se habla es el filo de la espada, ¿no es cierto? De lo cortante que puede ser la espada. Y esto lo sabemos no solamente por lo que aquí menciona, y más adelante en el capítulo, por ejemplo, 19 de aquí de Apocalipsis 19, versículo 15, que la va a mencionar también. Incluso ahí les invito que si quieren vayamos ahí al capítulo 19 de Apocalipsis. Eh, él está hablando otra vez otra visión que va a tener Juan y Juan nos está contando su visión y va a hablar acerca del caballo blanco y su jinete. Aquí otra vez, ¿verdad? No es tan importante el caballo ni el color como el que lo monta, ¿no? De repente le damos demasiado énfasis a los caballos y al color del caballo, pero no, lo que nos es vital es el que lo monta. Y esta descripción que tiene Juan en el capítulo 19 del caballo blanco y de su jinete es bastante descriptiva de Cristo. No hay duda, de ninguna manera hay duda, ¿no? El nombre de él es el verbo de Dios, etcétera. Pero más adelante en el versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, ¿no? Dice ahí el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir
con ella a las naciones. Es importante, ¿verdad? Porque lo que está diciendo aquí lo vamos a mencionar un poquito más tarde, pero esa es la espada aguda de dos filos que sale de la boca del Señor. Y lo que sale de la boca del Señor es muy cortante y justo es la palabra. Ahora, si ustedes se acuerdan, los que ahorita lo tienen en su mente seguramente se pueden acordar del pasaje de Hebreos 4, ¿no? El pasaje de Hebreos 4 es muy, muy significativo porque le da muchísima orientación a lo que estamos mencionando. En el capítulo 4 del libro de Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 12, ¿no? Si lo buscan por ahí, ¿no? Dice en el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, ¿no? Y penetra, dice la palabra, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. No solamente espada de dos filos en la imagen que nosotros pudiésemos tener de una espada, sino incluso más cortante. Es así de fino, es así de cortante. La palabra del Señor, lo que sale de la boca del Señor, es muy, muy importante y los ciudadanos de Pérgamo, nosotros a la distancia tenemos que saber que esta espada está afilada, que es aguda, que penetra, ¿no? Ve las intenciones, ve lo que está sucediendo, no hay nada que se le escape y puede discernir con todo cuidado, ¿no? Todo aquello que examina, todo aquello que escudriña. Así que dice aquí en el capítulo que estamos leyendo en la carta a Pérgamo, que justamente el que está hablando es el que tiene esta espada aguda de dos filos, ¿no? Esta espada, y como ya dijimos en el versículo 16, que él va a pelear contra ellos con la espada de su boca, ¿no? Tremenda, tremenda lucha, porque no necesita el Señor ningún arma, ¿no? Física, sino solamente con su palabra todo se termina, todo se acaba, todo triunfa con el valor de su palabra, ¿no? La palabra es así de valiosa. Tenemos que asimilarlo, tenemos que entenderlo, y le está diciendo a estos de Pérgamo que él es el que tiene la espada aguda de dos filos, y esto es la palabra. Muy vital, muy vital. Aun y cuando ellos en Pérgamo tienen una biblioteca de más de 200,000 tomos, ¿no? De libros, de pergaminos, muchísimos. Aún y con esto, los creyentes de Pérgamo, según dice la tradición, ellos recurrían más a la palabra escrita que ya estaba prácticamente terminada que a tantos pergaminos. Es decir, la sabiduría de los creyentes de Pérgamo no estaba en toda la literatura que encontraban en los pergaminos de la gran biblioteca, sino que estaba en la escritura misma. La escritura era la que tenía este valor importante para los ciudadanos de Pérgamo. Y bueno, esto le escribe el Señor y después le dice lo que ya hemos dicho que nos hace temblar un poco. Yo conozco tus obras, ¿no? Las conozco. Eso ya lo hemos mencionado muy, muy seguido. Yo sé exactamente lo que estás haciendo. Y después viene una situación interesante porque le dice, conozco tus obras y dónde moras, ¿no? Conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue el muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Quiero por favor que noten una cosa que es sumamente interesante. Poco se habla de Satanás, y cuando se habla de Satanás se habla en términos muy, muy, muy cuidadosos acerca de que en realidad él es un personaje circunstancial que ha sido vencido por el Señor, sin duda alguna. Pero los ciudadanos, los que vivimos en el mundo, los que estamos todavía sujetos a nuestra propia carne y a los ataques del enemigo, advierte el Señor, yo sé tus obras y sé dónde moras. Ahora, dice él, ¿no? Donde está el trono de Satanás. Moras en donde está el trono de Satanás. Pero alguien más mora ahí, el mismo Satanás. Porque al final del versículo, ustedes pueden ver otra vez la palabra mora, en donde dice donde mora Satanás. En el mismo lugar donde viven los cristianos de Pérgamo, vive Satanás.
ahí está Satanás. Una situación doctrinal que es sumamente importante en esto, ¿no? Es que nosotros no podemos decir, bueno, es que Satanás está en todos lados, mora en todos lados. Eso no puede ser. Esto sería un error doctrinal. ¿Por qué? Porque en realidad, hemos comentado en algún momento, Satanás no tiene los atributos no comunicables de Dios. ¿No es cierto? Es decir, los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos que solamente le pertenecen a Él y que no comparte con ninguna parte de su creación. Es decir, que Él, en sus atributos incomunicables, como por ejemplo la omnipotencia, Él es todopoderoso, no lo tiene su creación, no lo tiene nadie en la tierra, nadie en el universo, nadie en el mundo, en ningún momento, en ningún tiempo. De tal manera que una de las cosas que debe de quedar claro a la iglesia de hoy es que Satanás no es todopoderoso, porque no puede ser semejante a Dios, sus atributos no comunicables. Es decir, Dios es todopoderoso y nadie más que Él, por eso es un atributo no comunicable. Pero no solamente esto, sino, por ejemplo, Dios es omnisciente porque todo lo sabe. Todo lo sabe, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Es tan omnisciente Dios que incluso conoce los pensamientos que pasan por nuestra mente y conoce la palabra antes de que salga de nuestra boca. Él es omnisciente, sabe absolutamente todas las cosas, hasta las que no se dicen, hasta las que se piensan. Ese es un atributo incomunicable de Dios, pero Satanás no lo sabe, porque él no puede tener este atributo incomunicable. Así es que tampoco Satanás es omnisciente. Él no lo sabe, no lo sabe. Tan no lo sabe que cuando tentó a Job, ¿no es cierto? Tuvo que venir y pedir permiso al Señor. El Señor ya sabía que Job iba a pasar la prueba, por supuesto que sí. Y sin embargo, Satanás hizo el intento para ver si pegaba. Él no sabe, Satanás no sabe, no es omnisciente. Pero la otra cosa que es muy importante es que también Dios es omnipresente, porque está en todos lados, ¿verdad? En el mismo momento. No solamente está en todos lados y ya, sino en todos lados y al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, aquí tenemos personas que están en el estado, en Xonacatlán, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? En diferentes partes. Eh, Mis hijos están en Estados Unidos, la familia de nosotros también anda por ahí. Bueno, pues la omnipresencia de Dios dice que Dios está con mis hijos, con mi hermano Richard, con Edgar y Mimi, con mi hermana Yola, con nosotros, cada uno de nosotros, con todos, en todos lados está ahora, ¿no? Y al mismo tiempo. ¿No? No es eso de que de aquí córrele para allá y luego de aquí corre. Y como es tan poderoso, puede volar o ser transportado, ¿verdad? No, no, no. Está en todos lados y al mismo tiempo. Esa es la omnipresencia. Y Satanás no puede. No puede. No puede. Ahora, ¿tiene emisarios? Sí. ¿Hay un ejército de Satanás, principados y potestades de las tinieblas? Sí. ¿Hay ángeles perversos que están en todos lados? Sí, pero Satanás no mora en todos lados. Esto hace que sea muchísimo más significativa la mención que hace el Señor a la iglesia en Pérgamo. Porque no solamente dice que mora en Pérgamo, sino que está entronado en Pérgamo. Porque eso es lo que dice, ¿eh? Donde moras, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, al final dice donde mora Satanás. Así que no solamente mora ahí en Pergamo, sino está entronado. ¿Y saben qué? Estar entronado es que hay devoción, ¿no? Hay devoción. La gente se inclina, se adora, lo sigue, ¿no? Así que no solamente está morando ahí, sino que además ahí está entronado. Ahora, por supuesto que podemos nosotros darle un sentido figurado también, ¿no? En donde la influencia de Satanás es muy fuerte, pues figurativamente podemos decir, aquí mora Satanás. Puede ser. Incluso en la dinámica de la iglesia desde hace mucho tiempo, ¿no? Hemos dicho que si Cristo no está en el trono de mi corazón, está Satanás, ¿no? Está Satanás. Esto es metafóricamente hablando.
¿no? Metafóricamente. Sin embargo, aquí la expresión de donde tú moras, el trono, está el trono de Satanás y donde mora Satanás, lo hace un poco más vivo el hecho de que ahí estaba Satanás y ahí estaba el trono. Y habría que tener cuidado porque el Satanás no se manifiesta como nosotros quizá pudiésemos pensar o creer, o lo que la tradición en el mundo nos ha hecho pensar, ¿no? Porque nos han hecho pensar que Satanás es un personaje rojo con cuernos, con un tridente, con una cola, ¿no? Larga, ¿no? Con unas patas ahí medio raras, en fin, nos dibujan a Satanás de una manera que en realidad eh, pues le desmerece, aunque no nos importa que le desmerezca, pero lo pintamos de una manera muy particular, es decir, tenemos una imagen que el mundo nos ha dado acerca de un Satanás así, ¿verdad? Rojo con cuernos, un tridente, cola larga, ¿no? Patas de cabra. O sea, tenemos esta imagen de un Satanás en ese sentido. Bueno, pero no. Incluso se viste como ángel de luz, incluso puede ser atractivo, ¿es cierto? Eh, eh, y puede tener o puede adoptar, ¿no? Diferentes formas o prestarse de diferentes maneras para que la gente se acerque y como es el engañador, es el acusador, es el engañador, es el mentiroso por excelencia, ¿no? Entonces se viste, se disfraza, se presenta de maneras distintas. Por ejemplo, aquí en Pérgamo, había, por supuesto, idolatría. Y los dioses paganos, que no era otra cosa nada más que Satanás disfrazado o Satanás representado o presentado de maneras distintas, ¿no? Como los Baales, como Acera, como todos estos, Dagón y todos estos dioses del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se disfrazan, ¿no? Tiene diferentes formas, como Zeus, como Atena, como Dionisio, ¿no? Tiene diferentes características, pero había una personificación que había adoptado Pérgamo y que era muy, muy importante en la adoración. Esta adoración era que adoraban ellos a Asclepio, que no es otro que Esculapio. Eso es interesante, ¿no? Porque Esculapio, como que lo escuchamos por primera vez y decimos Esculapio no tiene mucho conocimiento, pero sí lo tiene, ¿eh? Sí lo tiene. Esculapio era el dios de la medicina o el dios de la salud. Incluso hoy día, todavía los médicos, la medicina internacional conserva la imagen de Esculapio. Y ahora se las describo. Esculapio en dos formas, ¿no? Su persona, ¿no? O una imagen de él, en yeso, ¿no? Imagen de él. Y junto a él, un bastón con una serpiente enrollada. La otra es que solamente permaneció o prevaleció a lo largo del tiempo el bastón con una serpiente enrollada. Si ustedes le echan una mirada al símbolo de la medicina moderna en algunos lugares, esto está. Hay un bastón, e incluso en algunos lugares hay una espada con la serpiente enrollada. ¿No? La serpiente enrollada en el bastón, ¿no? O en la espada. Este era el símbolo de Esculapio, ¿no? Era el símbolo de Esculapio. Y era muy interesante porque en algunas versiones donde aparecía la espada, la serpiente estaba alrededor de la espada y cambiaba de piel y cuando cambiaba de piel llegaba la piel nueva porque las dos filos la cortaban y entonces era un símbolo de salud, de sanidad, de quitar la vida anterior, de quitar los males pasados y renovarse, digamos, ¿no? Así que era una imagen que desde aquella época, imagínense ustedes, desde que se escribió el Apocalipsis, ya estaba este famoso Esculapio y la imagen de Esculapio, que es la imagen de la medicina, incluso de la medicina moderna, ¿no? Por ahí después se empezó a poner ese mismo bastón ahora con dos serpientes y unas alas arriba, ¿no? Como imitando. Ese no es el símbolo de Esculapio, ese no es el símbolo de la medicina. El de la medicina es esta espada o este bastón con la serpiente enrollada. Y había adoración, ¿no? Ahora, ¿cómo es que sale esto?
Satanás ha sido tan astuto a lo largo de toda la historia que lo que hace es tomar del mismo Dios, de la misma historia de Dios, ¿no? Tomar eventos, tomar imágenes para que las traiga, ¿no? Y las convierta en un acto de adoración en donde se desvía la adoración a Dios a la adoración a a Satanás. Saben que cuando Moisés estaba en el desierto, el pueblo se molestó, ¿verdad? ¿Por qué nos trajiste? Estábamos mejor en Egipto, ¿no? No sé cuánto. Y entonces el Señor les mandó serpientes que los mordían y moría el pueblo, ¿se acuerdan? Es decir, que llegaba la serpiente y mordía al pueblo, y entonces lo que sucedía con las serpientes es que mordían y el pueblo moría. Entonces fueron con Dios y le pidieron, por favor, intercede, con Moisés, intercede por nosotros. Entonces Moisés intercedió por el pueblo, ¿verdad? Y le pidió que por favor quitara esa mortandad. Y entonces el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, ¿no? Ponla en un bastón, en una vara, a lo alto. Cualquiera que sea mordido por la serpiente y vea a esa otra serpiente, ¿no? Va a vivir y no va a morir. De tal manera que, ¿qué es lo que pasaba? Que la serpiente mordía y la gente enfermaba y moría. Así que cuando la gente enfermaba y moría, veía la otra serpiente y entonces vivía. Ahora, claro, ¿qué es lo que sucedió? Que al paso del tiempo, los paganos, tomando una imagen de un evento histórico irrepetible, que lo único que hacía era prefigurar a Cristo, ¿no? Porque esa famosa serpiente era un tipo de Cristo, pero prefiguraba a Cristo, pero ellos tomaron este evento, ¿verdad? Como para idealizarlo y para que fuera un símbolo de adoración en donde el bastón, pues, representaba este báculo de Moisés y la serpiente enrollada representaba la salud. Y empezaron a adorarlo. Y quien trajo esto fue este famoso personaje Esculapio. Por ahí cuando tengan tiempo, busquen en internet o algún lugar, es justamente este asunto del símbolo de la medicina, ¿no? Ese bastón con la serpiente enrollada. Claro, ahora nosotros entendemos por qué el Señor dice que Él es el que tiene la espada aguda, ¿no? Como dice al principio, la espada aguda de dos filos. Porque imagínense nada más ahora los ciudadanos de Pérgamo tienen presente, porque la cultura pagana de Pérgamo era tener este dios y a este bastón o esta espada enrollada, una serpiente, ellos tienen presente esta imagen y dicen, ¿saben qué? Yo soy el que tiene la espada de dos filos, no el famoso Esculapio, yo soy. Y Satanás, que además, ¿no? Y ellos lo saben y nosotros también, es la serpiente. Pues eso fue desde Génesis. Fue la serpiente la que engañó a Eva. Dios la maldijo para que se arrastrara toda su vida. Así que esa serpiente es Satanás el mismo, que mora en Pérgamo, que está entronado en Pérgamo, y que la serpiente era él, y la gente estaba adorándolo a él. Dice, yo soy el que tiene la espada de dos filos, y yo rompo con esta posibilidad, ¿no? Estoy en contra, y yo soy más poderoso, ¿no? Y denso, ¿no? Como dice en el capítulo 19, hablando de la espada de dos filos. Es- Evidentemente, la referencia es sumamente importante. Así que dice la palabra que ahí está, Satanás, ahí mora, ahí está entronado. Y algo que resulta sumamente interesante es que ahí donde está entronado Satanás, imagínense nada más, ¿eh? Está el trono de Satanás y mora Satanás. Qué difícil es mantenerse creyente. Pero hay algo bueno que tienen los ciudadanos de Pérgamo. Retienen mi nombre y no han negado su fe. Aún en medio del trono de Satanás, donde mora Satanás, reconozco que ustedes retienen mi nombre y no han negado mi fe. La tradición dice que incluso la gente que no negaba su fe era muerta a causa de su fe.
a causa de su fe. Tenían que negar al Señor, y si no lo negaban, no era expulsión de Pérgamo, era muerte, era muerte. Llevado al circo romano, eran quemados, era muerte. Y aquellos valientes, algunos ciudadanos de Pérgamo que ya se habían convertido al Evangelio, que habían creído en aquel que tiene la espada aguda de dos filos, se mantenían fieles. Dice la palabra, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Era muy importante porque justo ahí está el trono de Satanás. No solamente verbalmente no negaban la fe, sino que no se sumaban a la adoración, a la devoción de los dioses de Pérgamo. Rechazaban todo eso y se mantenían fieles. Retienes mi nombre, no has negado mi fe. A la gente la mataban. Y luego pone un ejemplo que puede ser para nosotros evidente el martirio que sufrían los creyentes que no negaban su fe. Porque decía, ni aún en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Mi testigo fiel. La fidelidad era tan importante, en medio del trono de Satanás, donde mora Satanás, era sumamente importante mantenerse con fe. Y ahí está Antipas, que el Señor le llama mi testigo fiel, que fue muerto, martirizado. No tenemos mucha información de Antipas. Puede ser incluso un tipo o una manera de decir todos aquellos que viven en Pérgamo y que no han negado mi fe y que han muerto. Porque acuérdense que está encriptado el mensaje, ¿no? Puede ser que haya habido un personaje que se llame Antipas, pero también puede ser que esté hablando acerca de todos aquellos en Pérgamo que, como dice, retienen su nombre, no han negado su fe y son testigos fieles y han muerto. Aún y con eso, mantienen su fe, mantienen viva, ¿verdad? Su fe. Y le dice, ¿no? Testigo fiel. Me encantaría que el Señor dijera eso de mí y que lo dijera de ustedes, ¿verdad? Que muriéramos y nos digan, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esto es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor busca, ¿no? No que vivamos en opulencia, en riqueza, en prosperidad, sino que reconozcamos que incluso en el mundo estamos, ¿verdad?, sometidos a esa mirada inquisidora de Satanás y sus enemigos y sus aliados, ¿no? Mantenernos fieles. Dice el Señor, eso tengo contigo, ¿no? En medio del trono de Satanás, la verdad es que eh, muchos han muerto, ¿no? Testigos fieles, y reconozco que retienes mi nombre y que te mantienes fiel. Ese es un halago maravilloso. Pero bueno, ojalá hasta ahí se hubiera acabado la carta, pero no, hay un reproche, ¿no? Como en todas las cartas, salvo en Esmirna y en Filadelfia, Pérgamo se lleva un pequeño reproche de algunos cuantos de los creyentes ahí de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjense qué interesante. A la iglesia de Éfeso no le dice pocas cosas, le dice tengo contra ti, en el versículo número 4, pero tengo contra ti. A la de Pérgamo tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, no muchas, algunas. Ah, pero esta está buena. Porque le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, y aquí está lo que tiene contra él. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Retienes la doctrina de Balaam a la distancia, ¿eh? O sea, la historia de Balaam está lejísimos de la historia de los cristianos de Pérgamo, lejísimos. Está registrada en números 22, 23 y 24. O sea, está lejísimos. Esa historia famosa de Balaam, que no voy a contarla con detalle para que ustedes vayan a leerla después, pero grosso modo les puedo decir que había un personaje, el hijo de Zippor, rey de Moab,
que había hablado o pedido a Balaam que viniera a profetizar en contra del pueblo de Israel. Balac. Balac manda a llamar a Balaam y le pide que venga. Fue un emisario primero y les dijo, yo no voy a ir. Déjenme un ratito, déjenme pensarlo. Fue, le consultó al Señor y el Señor le dijo, no vayas. Vinieron por segunda vez, los mandó Barak, porque estaba desesperado, porque el pueblo de Israel abundaba, ¿no? Llenaba la tierra, dice la Escritura. Por segunda vez vino, finalmente el Señor le dijo, anda y ve. Como quiera que sea, ¿verdad? Que según esto iba a maldecir al pueblo y le dice todavía Balaam a Balac, yo voy a hacer lo que el Señor me diga que diga. Y ahí va. Incluso el Señor se molesta porque fue y en el camino se monta Balaam en su asna y ahí va caminando hacia el lugar en donde estaban los israelitas acampando, donde aparentemente iba a maldecir al pueblo. Dice la historia, una historia bastante curiosa, bastante curiosa. Dice la Biblia que se sube a su asna y va caminando y de repente un ángel aparece, ¿no? Y Balaam no lo ve, pero la mula sí, y la mula se hace a un lado y Balaam se da cuenta y le pega y luego se va para el otro lado el asna y otra vez está el ángel y se recarga sobre un área y apachurra el pie de Balaam y Balaam, ¡bum!, le pega. Y luego se vuelve a desviar la asna, vuelve a aparecer el ángel y cae el asna debajo de Balaam y Balaam, ¡bum!, le pega. Y eso no es lo interesante es que dice la Biblia que Dios abrió la boca del asna y le dice, ¿por qué me pegas? ¿Y por qué me golpeas? Si yo te he estado trayendo, yo soy tu animal de carga, has montado sobre mí por mucho tiempo, ¿por qué me pegas? Imagínense nada más, ¿no? Ahora, no es tan impresionante que el asna le hable, como impresionante fue que Balaam le contestase. No, a mí me habla un animal y yo salgo corriendo. Pero de repente, ¿no? Balaam le contesta y tienen un diálogo. Y en ningún lado dice que se asombró ni se espantó. Bueno, ni el asna se espantó. Nada. Y bueno, ¿no? La historia sigue. Balaam llega a una parte donde está acampando el pueblo de Israel y quiere maldecir al pueblo, pero lo bendice. Y Balac se enoja. No, 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 vámonos a otro punto donde están más cerca los israelitas. Y se va para el otro lado y Balaam quiere maldecir y los bendice. Y por tercera vez sucedió lo mismo, Balaam lo quiere maldecir y lo bendice. Uno pensaría, eso está narrado en 22, 23 y 24 de números. Uno pensaría, pues, ¿qué hizo mal Balaam? ¿No? Aquí en Apocalipsis nos dice la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Pero lo que hizo Balaam fue ir allí y en lugar de que saliera maldición, salió bendición. ¿Qué hizo mal? En realidad, no lo sabemos a ciencia cierta todo el detalle, pero lo que sí sabemos es que Balaam después justamente empezó a desviarse a tal grado de que empezó a enseñar justamente lo que está señalado aquí en Apocalipsis. Y si le echamos una mirada a números 31, miren nada más en números 31, versículo 16. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Esta es la referencia que tenemos de Balaam al respecto de lo que nos cita en Apocalipsis. Esa doctrina de Balaam continuó a lo largo de la historia y aquellos de Apocalipsis entonces empezaban a seguir esa doctrina, que no tenemos idea a ciencia cierta los detalles específicos de qué contenía esa misma doctrina, pero nos queda claro por lo que dice el libro, ¿no? Que lo que hacían era poner tropiezo ante los hijos de Israel para comer carne sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Muy común, pecados muy comunes en aquella época, pero era la doctrina de Balaam, así le llamaban, que enseñó justamente a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Tú tienes estos cuates ahí. Les enseñas a fornicar,
¿no? A adorar a los ídolos, esto tienes. Estas pocas cosas tienes, ¿no? Lo tienes ahí, la retienes. Dice un comentarista que me gusta mucho, ¿no? Que muy probablemente la iglesia tan devota, tan entregada, tan fiel, puede ser que haya querido tener paciencia con aquellos que enseñaban o que seguían la doctrina de Balaam. Decían, no se van a cambiar, ¿no? Van a modificar. Por eso utiliza la expresión del Señor, retienes, ¿no? No toleras, sino retienes. Ahí los tienes. Porque seguramente pensaba, bueno, seguramente van a conocer de Dios, van a arrepentirse, qué sé yo, pero no pasaba nada. No pasaba absolutamente, los retenía y seguían en su pecado. No solamente esto, sino que además retenía a los de la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor, que era la misma idea de llevar a la adoración a los ídolos y de la fornicación, y estaban en eso y los retenían, quizá porque querían darles una nueva oportunidad, pero no los expulsaban. Y hay sentencias en la Biblia en donde dice que aquellos herejes, los que están lejos del Señor, incluso dice, entrégalos a Satanás, échalos de la iglesia, y ellos los retenían. Por la razón que fuera, retenían a los que seguían la doctrina de Balaam y a los que retenían la doctrina de los Nicolaitas. Habría que tener mucho cuidado, porque la iglesia de hoy debe ser muy cuidadosa de evitar la tolerancia al grado de que retengamos gente que está en contra de Dios completamente. Cuando hay contumacía, rebeldía, ¿no? Y hay un flagrante conducta ante Dios, anti Dios, debemos echar a gente de la iglesia sin duda, ¿no? Claro, tiene que ser muy, muy extremo, pero eso es lo que le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. Y además dice, yo la aborrezco. Y la verdad es que yo he escuchado grandes predicadores y estudiosos de la Biblia que han dicho y coinciden, y yo coincido también con ellos, aunque mi opinión no les importa para nada, pero yo coincido, ¿no? Lo que Dios aborrece, yo lo tengo que aborrecer. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Y si dice yo la aborrezco, hay que aborrecer. Y es una manera de parte del Señor de decir, tienen que aborrecer a los de la doctrina de Balaam y a los de la doctrina de los Nicolaitas. No los tolero, los retienes, los retienen, ¿no? Así que cuidado, no los retengas, échalos fuera, échalos fuera, ¿no? Por tanto, le dice, por tanto, arrepiéntete. ¿De qué? Pues de seguir la doctrina de Balaam y de seguir la doctrina de los Nicolaitas. Arrepiéntete, porque si no, pues si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos en espada de mi boca. Este vendré a ti pronto no significa por segunda vez. Este vendré a ti pronto viene con juicio, a quitar el candelero de su lugar. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Vendré a ti, es que me vas a conocer, ¿eh? Voy a ir, ¿no? No me atraigas, ¿no? Vendré a ti, ¿no? Pronto, dice la Biblia, y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Porque el Señor no necesita agarrarse a golpes con Satanás. Con una palabra, con una frase, ¿verdad? Puede aniquilar a cualquiera. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra, ¿no? No necesita pelear a golpes, no necesita nada. Necesita solamente decir, se acabó, basta, vencidos, ¿no? Porque él había venido para vencer. Así que tengan cuidado porque entonces me haré cargo yo, me haré cargo. Yo vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, no con armas, sino con la espada de mi boca, pero voy a venir a ti. Y desde luego que, cuidado, ¿verdad? Pues si el Señor nos ha dado la posibilidad de pelear la batalla y de salir victoriosos, es mejor que nosotros nos mantengamos fieles y sigamos batallando contra el enemigo, porque entonces si no vendrá el Señor, le está diciendo a Pergamo, y va a pelear con la espada
desde su boca. Incluso algunos de los infieles que no siguen o que siguen tolerando o reteniendo la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, pudieran ser parte del juicio de Dios con la espada de su boca. Así que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora viene esto precioso, al que venciere, es decir, al que se mantenga fiel, como es la característica de los ciudadanos de Pérgamo. No sé cómo es el gentilicio, la verdad, pergaminenses, no sé cómo no, pero los ciudadanos de Pérgamo, al que venciere, es decir, el que luche contra Balaam, la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, le dice dos cosas. Uno, te daré a comer el maná escondido. Uno se pregunta, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? ¿No? Durante el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, 40 años, el pueblo comió maná, pero cuando construyeron el arca del pacto, eh, Moisés guardó en el arca del pacto, guardó una porción de maná. Así que el arca tenía tres cosas, como lo he mencionado muchas veces: la vara de Aarón que reverdecía, una porción del maná y las tablas de la ley. Esas tres cosas. Pero qué interesante que estaba el maná. El maná estaba ahí guardado. Es decir, había maná que no podía el pueblo recoger más que para el día que estaba necesitando comer y no podía recoger para el otro día, ¿no? Y se lo comían y se acabó, ¿no? Pero había una porción de maná ahí, una porción especial de maná. Ese es el maná escondido. Nadie podía tocar el arca, nadie llegó a la tierra prometida. Ese maná continuó en el arca. Una vez que desaparece el arca, porque no sabemos exactamente ¿no? Qué pasó con el arca, ¿no? Ya Steven Spielberg nos dio un poquito de idea ¿no? Del arca perdida y así, ¿no? Pero el arca ni idea, ¿no? Así es que, ¿qué es lo que sucede? Es como el árbol de la vida en el Génesis, ¿no es cierto? Ese árbol de la vida vendrá hasta el final de los tiempos. Ya, se me fue la señal, ahí siguen todos. Bueno, ese maná que está guardado en el arca, ¿no? Eh, ahí está. Pero hay algo interesante, porque ese maná prefiguraba a Cristo. Cuando Cristo vino, ¿saben qué dijo Cristo? Yo soy el pan de vida. El maná escondido es Cristo. Y si no tenemos que esperar a morir para que entonces el Señor abra el arca y saque el maná y nos lo dé. El maná escondido es Cristo. Así que el que venciere, dice la Biblia, daré a comer el maná escondido. Es Cristo mismo. Lo hacemos cada que tomamos la Santa Cena. No nos comemos a Cristo, ¿verdad? Pero estamos reflejando esto, ¿verdad? Cristo en nuestra vida, Cristo en el centro de nuestro corazón, Cristo entronado en mi corazón, en mi vida. Al que venciere, Cristo permanecerá ahí, ¿no? Esa es una recompensa preciosa, una recompensa preciosa. Y además, ¿verdad? Le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Esa es una imagen muy rara, la piedrecita blanca, porque como que no hay mucha interpretación al respecto, pero lo que sí es cierto es la importancia no tanto del material que es la piedra blanca, sino lo del nombre escrito. Un nombre escrito, ¿no? Escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. ¿Sabe cuál es ese nombre? El nombre que está escrito ahí es el nombre de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 12, ¿no?
Dice, al que venciere, le escribe a la iglesia de Filadelfia, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo, el nombre de Cristo. En el capítulo 14, vamos a 14:1, cuando habla del cántico de los 144,000, dice Juan, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, el nombre de Cristo. Capítulo 22, versículo 4. Cuando habla de la nueva Jerusalén, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así que al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre del Señor, el poderoso nombre del Señor, que deberíamos de tener temor al nombrarlo, es el nombre de Cristo. Estará en nuestras frentes, no el número de la bestia, el nombre de Cristo al que venciere. Así que no es tanto una piedra como el hecho significativo de que será el nombre de Cristo escrito en nuestra frente. No necesariamente así, Jesús o Cristo o en algún idioma en particular, ¿no? Es una manera de decir que va a ser evidente, ¿no? Que pertenecemos nosotros a Cristo porque hemos comido el maná de vida que es Cristo, porque estará escrito el nombre de Cristo en nuestra mente. No un nombre mío del cual pueda ufanarme, sino el verdadero nombre de Cristo, aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y bueno, pues vamos a acabar aquí, vamos a dejar aquí, y ya la próxima semana vemos la iglesia que sigue, la iglesia de Tiatira, pero vamos a dejar aquí la clase ya son las 8:30, un poquito más allá de las 8:30. ¿Alguna, algún comentario que quieran hacer, hermanos? ¿Alguna pregunta que quieran? Gloria. Nada más para comentar que puse la lección impresa Ya, ok. ahí en el chat y también puse el símbolo de Esculapio. Ah, ok, qué bueno, gracias, amor. Ah, bueno, ahí está, hermanos, ¿eh? Está la lección, creo que es la 9, este, es lección 9, creo. Bueno, ahí está ya, para que si no, la subimos también porque hay algunos que no vinieron, la podemos subir después al grupo, a los dos grupos que tenemos ahí, ¿no? Hermano Jorge. Sí, hermano, fíjese que hace mucho tiempo, pero ya no sé, algunas décadas, hablando precisamente de Asclepeión, ese símbolo, me decía un hermano, obviamente de corte pentecostés hace algunas décadas, decía que por eso la medicina que no es de Dios, que es un culto a Satanás, Ay, la caray. medicina, precisamente por eso Ajá. que adoptó el escudo De Esculapio. sí, Sí, de Escolapio, que era un centro de curación y que se le veneraba y no a Dios. sí. Bueno, En- y, ajá, sí. y entonces sí decía que era la medicina, pues que era satánica, porque sacaba eso del trono de Dios y digo, de Satanás y del trono de Satanás. Entonces, estaba en contra de la medicina alópata, completamente. Él Ah, ok. era polario por completo, pero ya hace muchas décadas Oh, esto. Y me pero también, dejó, perdón. no, digo, y me dejó con esa, pues, duda, ¿no? Pero pues la verdad es que yo lo seguí siempre teniendo en el corazón, no con dudas, sino diciendo, pues, ¿qué pasó ahí, no? Y ahorita que lo sacó Sí, a tema, me recordé eso, hermano. sí. No, no, definitivamente la medicina no es de Satanás, de plano, no, no es Lucas era médico, ¿no? Era importante. El mismo Pablo le recetó a Timoteo, pues lo que había en su tiempo, un poco de vino para sus dolores estomacales. No, de ninguna manera la medicina es de Satanás, no, no hay duda. Incluso dije, bueno, la medicina alópata es de Satanás, pero la homeopatía, ¿no?
la herbolaria tampoco, pues es medicina, de todas maneras buscan lo mismo, ¿no? No, creo que la medicina Dios la ha provisto de verdad para nosotros. El problema es la adoración al Esculapio ese es el gran problema. La juramentación que hacen en algunos lugares sobre este personaje. Pero no, la medicina, no deberíamos de caer como en el error de los testigos de Jehová que satanizan un montón de cosas, pero la medicina me parece que Dios la ha provisto para nosotros sin la adoración, ¿verdad? Y depender, por supuesto, de Dios. Sí, Merare. Ay, pastor, me alcancé a conectar, aunque sea un ratito, ya casi al final. Y de lo que están comentando ahorita de eso de la medicina, sí me ha tocado conocer personas que no, o sea, que no toman medicinas, que no puros remedios caseros y todo eso, porque piensan precisamente lo que dijo el hermano Jorge, que son como que del diablo y esas cosas. Entonces se me hace muy curioso pues que tengan esa Ese idea. pensamiento. Es, Ajá. es, no, es una idea equivocada. Incluso Santiago le dice a la gente, los expatriados, les dice, ¿verdad? Que si alguno está enfermo, ya vean los ancianos, únjanlo con aceite. Incluso habla del colirio, ¿no? Eran temas medicinales que eran recomendados para todos aquellos que estaban padeciendo alguna enfermedad. No, de ninguna manera me parece que la medicina es ni pecaminosa ni satánica, ¿no? Si no, pues ya, miren, ya estaríamos muertos si la medicina fuera esto y yo ya estaría muerto desde el 2022 que tuve un infarto. Así que gracias a la medicina aquí estoy, ¿no? Y muchos de nosotros, ahí está, hermano Richard, ¿no? Ahí está también. Sí, es que Dios nos da las herramientas para que las manejemos nosotros y hagamos Sí, 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 lo sí. necesario para Sí, subsistir. Eso pienso yo, ¿no? sí, 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 sí. Hermano Richard iba a decir algo. Nuestras oraciones que hacemos en voz audible, ¿Satanás las escucha? Este, Pues puede ser que sí, 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 sí. Quizá no Satanás como su ejército, ¿verdad? Pero sí, a mí me parece que pueden escucharlas. No las pueden interceptar porque, interesante, porque el que tenemos como mediador, no hay nada que estorbe la mediación entre nosotros y Dios, que es Cristo, ¿no? Puede escuchar lo que quiera, pero no puede hacer no las puede estorbar, no las puede bloquear, no las puede desviar, ¿no? Porque el que mora en nosotros es más poderoso, el mediador es. Por eso dice la palabra que entremos confiadamente al trono de su gracia donde encontraremos oportuno socorro. Así que no, no. Incluso hay, por ahí, alguna vez leí de gente que ora a Satanás, ¿no? Son oraciones huecas, ¿no? Este, porque no es omnisciente Satanás, ¿no? Ni todopoderoso. Le pueden pedir lo que quieran, pero tiene limitaciones. No puede atender, no puede cumplir, no puede hacer nada que Dios no le dé permiso. Interesante, sí. Muy bien. Bueno, hermanos, pues el Satanás usa nuestros deseos para obrar y quita nuestra atención. Sí, 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 sí. Sí, cómo no. Déjenme decir, es una cosita que dijo Vianney eso. Eh, Hay posesión y opresión. La posesión, estoy hablando de posesión satánica, ¿eh? Nunca hablo de eso porque no me gusta, pero la posesión satánica es para los que no están en Cristo. Los creyentes que tenemos el Espíritu Santo no podemos tener posesión, pero sí opresión. Y la posesión no necesariamente tiene que ver con vomitar verde y caminar hacia atrás con el cuerpo todo volteado, ¿no? Ni la vuelta, ni la cabeza girar, ni nada de esto, ni hablar con otra voz. La posesión es todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Ellos están poseídos. No necesariamente tiene que haber manifestaciones sobrenaturales de posesión, ¿no? Sino todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está poseído. Y el que tiene a Cristo no puede ser poseído porque tiene a Cristo y es más poderoso el que mora en nosotros. Pero puede haber opresión y como dice Vianney, ¿no? Puede desviarnos, confundirnos, puede quitarnos el ánimo, ¿no?
escuchar al mundo que es manejado por Satanás y su ejército, nos puede alejar, claro, nos puede distraer, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Y hay que ser muy cuidados, porque acuérdense que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado con eso. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a terminar y gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y por lo pronto, Marco siempre sube la clase eh, al otro día, mañana, y yo la subo a los sitios, ¿no? Pues vamos a terminar orando, si me permiten. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en esta clase y con las imprecisiones, Señor, seguramente, pero el mensaje esencial que está escrito es el que nos interesa. Gracias porque nos hablas, porque diriges nuestra atención hacia Cristo y que tiene la espada aguda de dos filos. Bendícenos, Señor, cuida de nosotros, aléjanos de la idolatría, del mal y procura para nosotros, Señor, fidelidad como Antipas, el testigo fiel, y que podamos resistir al malo. Te pido, Señor, también que permitas que descansemos esta noche, que durmamos a gusto toda la noche, con sueño reparador y que mañana, si tu voluntad es que amanezcamos, lo hagamos con el deseo de servir. Cuida de mis hermanos, de cada uno de ellos, de toda nuestra iglesia y los amados de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.